Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Cristian Maldonado, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bien, bien abrigadito. Emanuel Vaca, más abrigadito todavía. Excelente. ¿Dónde están los demás? Por favor, enciendan sus cámaras. Jefferson Guarachi. Ahí está. Basinoso, por favor. Lo vemos de los ojos para arriba. Creo que no hay más. Bien. Vamos a mandar todos los presentes al aula virtual como asistencia. Gino Bautista, presente. Luciana Peralta, también. Ok. Bien, jóvenes, comenzaremos ya con nuestras actividades pendientes. Exámenes creo que ya hemos terminado todos. El primer examen. Vamos con rumbo al segundo examen, expresiones aritméticas. Bien, ahora sí. Comenzamos. Cruz Oscar, ¿qué pasó? Su cámara. Grupo 11. Ingeniero, enseguida. Ah, ya, listo. Ok. Perfecto. Tenemos dos actividades. Bueno, hemos terminado ya el examen 1. Está muy bien. Estamos pasando ya al segundo tema. Estamos programando ya predicados que tengan condiciones. Predicados donde utilizamos expresiones aritméticas, suma, resta, multiplicación y demás. Guiados por la lógica también, ¿no? Armar predicados que se hagan verdaderos bajo algunas condiciones. Para esto utilizamos fuertemente el concepto de cortes, ¿no? Donde debemos colocar los cortes. Han tenido un montón de ejercicios para hacer y aprender. Todas las dudas que hayan tenido lo vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Respecto a lo que es en la línea de programación. Por otro lado, también tenemos pendiente lo que son los rankings de universidades. Siempre las exposiciones, las investigaciones, marginalmente la materia es importante también. Quiero verles exponer. Quiero que desarrollen esa destreza, esa competencia de escribir, de utilizar un lenguaje interesante, de ver un documento bien escrito. Y bueno, eso es la idea, ya eso es la idea, porque eso es parte de la formación de ustedes también. Bien, comenzaremos con un punto. El ranking de universidades, ¿ya? Primero comenzaremos para afianzarnos con el ranking de universidades. A ver, un grupo voluntario, ranking de universidades. Grupo 10, listo. Comenzamos con el grupo 10. Adelante, Marina. Acomodémonos un poquito, por favor, todos. Vamos a poner en grabación. Siempre es bueno grabar. Listo. Listo, Marina, ¿podemos comenzar? Recording in progress. Sí, Marina, no te preocupes, estamos atentos a tu exposición. Muy interesante, Marina, lo que has expuesto. Nos has hecho pasear por las universidades del mundo, desde el más importante hasta nuestras universidades en Bolivia. Y han relacionado los grandes líderes mundiales que han cursado, han tenido su paso por algunas universidades también. Guarda historia, ¿no? Su paso por las universidades en la formación de
grandes líderes también, que me parece interesante conocer y destacar también eso. También han mencionado universidades de Asia, que también es muy interesante. Y esa enciclopedia, ¿no? De la actividad de las universidades es espectacular. Eh, hay libros muy interesantes también que nos hablan solo de universidades, ¿no? De esto, de los rankings, de las patentes, de las investigaciones, etcétera, ¿no? Y ahí podemos extender también la lectura más allá. Hay universidades de rango mundial, ¿no? Donde un poco se habla de costos también. Ustedes, por ejemplo, no han mencionado costos, que también es interesante analizar los costos, eh, lo que es universidad pública y lo que es universidad privada y analizar sus costos. Eh, por ejemplo, en la Argentina la universidad pública es gratuita, o sea, uno va, se inscribe y ya está. ¿Ya? Ni siquiera examen de ingreso riguroso, entra, pero sí durante el curso del semestre, anual, etcétera, el nivel de exigencia es alta, pero la gratuidad en las universidades en algunos países son 100% gratuitas. En Bolivia, en Santa Cruz, en la cabeza de Moreno, todavía se paga, ínfimamente se paga, ¿no? Que no equivale mucho, ¿no? Sin embargo, para algunos estudiantes hacen todos los esfuerzos en estudiar en la universidad pública porque su economía no les da, ¿no? No les da para vivir cómodamente, etcétera, pero son talentosos definitivamente. Y es para ellos la universidad pública, eso sí hay que destacar, es para la gente eh, de cursos, de escasos recursos, eh, porque el Estado paga, ¿no? Paga el Estado. Entonces, se han hecho estudios también de esta característica de universidad pública. Hay, por ejemplo, hay universidades que son, son gratuitas y muy cuestionadas por sus países también, ¿no? Cuestionan por qué no se cobra por lo menos algo. Eh, Cuestionan también que al final ingresa todo el mundo y terminan estudiantes de las universidades privadas, porque los estudiantes los estudiantes de los colegios eh, públicos no tienen la base suficiente y van abandonando y al final quedan los estudiantes de los colegios privados, ¿no? Y eso también parece ser cierto. Y muchas cosas que se analizan también. Ustedes han debido ver también, hay universidades donde toman muy en cuenta lo que es la endogamia académica, ¿no? Y eso es de vital importancia, o lo que llaman también algunos investigadores, lo que dicen el incesto académico. ¿Qué significa eso? Que yo salgo de la universidad y doy clases, imparto en esta universidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nuevas vas a dar si no has salido afuera, ¿no? Y eso es lo que es endogamia académica. Es como decir, tú sales de la cabeza de Moreno y enseñas en la cabeza de Moreno. Y ni siquiera has visitado otras universidades, has pasado por otras universidades para tener otras experiencias. Entonces, eso en otros lugares no es permitido, ya porque los académicos que vienen de otras universidades, los académicos que vienen de otros países siempre traen ideas nuevas, diferentes y se enriquece la universidad. Ahí también se habla han debido leer lo que es los estudiantes extranjeros, los estudiantes internacionales. Una universidad tiene prestigio cuando tiene un buen porcentaje de estudiantes internacionales y las buenas universidades generalmente están por encima del 10% de su población estudiantil que son internacionales, ¿no? O sea, son de otros países. Y uno, obviamente, en base a esos parámetros, nos miramos en la cabeza de Moreno, nos miramos aquí nomás en el curso cuántos son internacionales venidos de otros países a estudiar a la cabeza de Moreno, no es el caso, ¿no?
Sin embargo, un poco mirando más arriba, hay carreras que vienen de Perú y demás por intercambios y ese tipo de cosas que está bien, ¿no? Entonces, lo que es la movilidad estudiantil, que el estudiante se pueda mover de una universidad a otra universidad para capacitarse, lo mismo que un profesor pueda impartir en una universidad, en otra universidad. Entonces, eso se conoce con el nombre de movilidad estudiantil, movilidad docente. Eso también se marca en las universidades. Es muy interesante que ustedes tengan eso en mente. Más adelante se van a encontrar con objetivos grandes por ese camino, por ese caminar que nos ha escrito Marina en esa exposición. Alguna vez en estas sesiones mismo, hablando de estos, de ranking de universidades, hemos invitado a algunos graduados de la Gabés de Moreno, por ejemplo, que se han ido a estudiar a Estados Unidos con las becas Fulbright, ¿no? Entonces, uno cuando ya lee las becas Fulbright, analiza en qué consiste y te dicen, te puedes ir becado a tales universidades en Estados Unidos y ya te imaginas cómo son esas universidades. Ya te imaginas dentro del ranking de universidades, si es una universidad top, no es una universidad top en general o en un área de conocimiento, etcétera. Entonces ya tienes idea. Entonces la gente que ha ido por allá es muy interesante que nos dé una charla a nosotros y nos cuente sus experiencias. Alguna vez también eh, hemos invitado a Javier Sosa, que ustedes lo tienen en su currículum, invité de Javier Sosa ahí en los currículums de ejemplo que les he mandado. Javier Sosa se fue a estudiar como hace 10 años, 12 años atrás, a China, a estudiar el chino, ¿no? Y yo le dije, Javier, ¿cómo es que estás yendo a estudiar a China, a estudiar el chino? Cuando aquel entonces nadie salía a China, cuando aquel entonces no era China lo que es hoy en día, ¿no? Y la misma pregunta se hacían la gente de su paso, inclusive para sacar la visa en la China, ¿no? Estudiar a China, ¿quién hace? Y se fue a estudiar a China un año y a su vuelta de China, ¿no? Le hemos invitado a dar una charla así como con ustedes y nos habla cosas maravillosas de las universidades de China, ¿no? En nuestras universidades, la Gabés de Moreno tiene más de 100,000 estudiantes, etcétera. Es un piojo respecto a las universidades de China. No se imaginan, nos decían, cómo son estas universidades, ¿no? Por la población que tiene la China, etcétera. Entonces, es otra mentalidad, otra estructura, otro nivel de universidades. Son universidades muy grandes. Y nos ha hablado bastante interesante también de eso, ¿no? Porque uno cuando mira las universidades afuera en las regiones, en Europa, América, en Asia, etcétera, tiene curiosidad, ¿no? Y bueno, hay también eso les había comentado, hay un ingeniero informático de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias y Computaciones, que es académico de una universidad de Inglaterra, no es la Universidad de Oxford ni Cambridge, es otra universidad, pero es una universidad de prestigio en Inglaterra. Uno de los nuestros, ¿no? Qué magnífico, ¿ya? Yo a él le estoy invitando para que sea profesor mentor para las ferias que vamos a organizar a fin de semestre. Entonces, también lo voy a tratar de enganchar para que nos dé una charla de su universidad. ¿Cómo es su universidad? Que nos cuente cómo es su universidad. Él es académico allá y seguramente nos va a contar muchas cosas. Entonces, ¿vale la pena hablar de estos temas? Sí, vale la pena hablar de estos temas. Recording stopped. Muy bien, jóvenes. Excelente la participación del grupo 10. Me ha gustado. ¿Cómo vamos mejorando cada vez en las exposiciones? El siguiente grupo en exponer el ranking de universidades, por supuesto que va a ser pequeñito del grupo 10 respecto al siguiente grupo que nos vaya a exponer. No me queda duda, ¿no es cierto?
Así que pasaremos de momento, como siempre, voluntarios a exponer sus trabajos que han entregado hasta ayer del último práctico. Ya, por favor, adelante, si hay algún grupo que desea exponer. ¿Qué Grupo grupo? 11. Adelante, grupo 11. Ahorita vamos a chequear. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, creo que esto es. Amplíale un poquito más tu pantalla, por favor. ¿Ya? Ampliar, aumentar, ¿Así? aumentar. Ahí se ve, mucho. Listo, Recording in adelante. progress. Bien, nosotros somos el grupo 11. Aquí están de acuerdo a nuestro trabajo. Hemos presentado a tiempo con 0 días de retraso. Como comentario, bueno, la tarea era bastante larga, muchos ejercicios. Lo hemos tratado de resolverlo de varias formas y que sea legible sobre todo. También la mayoría de los ejercicios, al menos yo traté de hacerlos con el corte para ir practicando y con el menor diff y el mayor diff. Bueno, yo tuve una pequeña confusión, pero ahí está. Y el resto del artículo es la parte del código, que es bastante largo. No sé si quiere ver funcionar alguna de estas cosas, ingeniero. Aquí está Eh, mejor. Seguramente si funciona, funciona, no hay problema con eso, sino que sería interesante analizar el código, la lógica de sus predicados, que ese es el sentido de esta exposición, ¿no? Entonces, Ah, ya eso algún, es. Seguramente que va a cual, funcionar así. Ya, adelante. A ver, cualquiera, explícanos los ejercicios, qué lógica han seguido, qué problemas han tenido, cómo han optimizado su código, eh, si se puede escribir aún mucho más interesante. Veamos. Y esto obviamente, esto es para el grupo y para todo el curso. Si hay algún estudiante que pueda sugerir, ya para socializar un poco, porque se trata de eso, ya en esta instancia, decir, alguno de ustedes puede decir, por ejemplo, ese código se podía optimizar de esta manera, utilizando ese predicado, etcétera. Ya pueden también comentar para que participen los demás. Ya, comenzaremos desde el principio analizando las lógicas de tus predicados. desde el comienzo, desde el menor. Sí, sí, desde el comienzo. Hasta cierta parte, yo creo que hasta donde sea necesario, y de ahí en adelante ya el siguiente grupo va a seguir. Ok. Bueno, para dos argumentos es sencillo. Hemos hecho como la relación de variables. Si A es menor a B, entonces, o sea, si esto es verdad, y si no acaba y se corta, y entonces queda guardado en A. Y si no pasa a la siguiente y no hay de otra, tiene que ser B. Y para tres argumentos hemos guardado el menor entre A y B en M1 y el menor, o sea, vamos a guardar en ME el menor de C y ME1. Igual aquí hemos guardado en ME1 el menor de estos tres y luego este lo hemos comparado con D y guardando el menor. Y así sucesivamente es la misma lógica. Para el mayor es básicamente lo mismo, solo que con el símbolo de mayor. Para segundo menor es un poquito más extenso. Bueno, el segundo menor si son dos argumentos, el segundo menor va a ser, por lo tanto, el mayor, porque si el primer menor es el menor, entonces el segundo mayor es el otro, así que hemos puesto que es el mayor. El segundo menor de tres argumentos, aquí esta parte tal vez sería interesante que lo explique por qué lo he hecho así. El menor de tres argumentos. Primero, guardamos el menor de los tres en M1. Si resulta que el menor de los tres está en A, entonces en ME vamos a guardar el menor de estos dos. Si resulta que es B, entonces vamos a guardar en ME el menor de A y C. Y si resulta que el menor es C, entonces vamos a guardar el menor entre A y B. ¿Por qué está en este esquema? Para esto está el corte. Porque si esto es verdad,
esto es verdad, entonces sale aquí, esto también es verdad, y cuando intente volver, ahora va a finalizar. Y en cambio, si esto fuera falso, salta aquí, y si esto fuera falso, salta aquí. Y lógica parecida para 4 argumentos. Si el menor es A, entonces devolvemos el menor entre los otros 3. Si el menor es B, devolvemos el menor entre los otros 3. Y así sucesivamente. Para absolutamente todos. Esta es la Daniel, lógica. ¿Sí? ponle una línea en blanco, por favor, entre segundo menor de cantidad de argumentos diferentes. Aquí. Ya, exacto. Abajo también. Ah, Ahí, sí. ya. Ahí está Listo. lo Ahora que... sí, ahí dejámoslo un ratito, ¿ya? ¿Algún comentario del curso, por favor, que quiera hacer un comentario de ese código? Yo tengo un comentario. A Adelante, ver. Gonzalo. Yo para el segundo menor de 4 argumentos ya. Ahí no sé si lo puedes marcar. Yo lo optimicé utilizando el segundo menor de ABC, luego el segundo menor de BCD, luego el segundo menor de AD. Y sacando el segundo menor, sacamos el menor de esos y ese ya es el segundo menor. O sea, el segundo menor de estos dos y el segundo menor de estos dos. De los primeros 3, Ajá, el luego de los otros segundo. 3 y de último de AD. Y Ah, sacas el también. menor de esos segundos menores. Y sale, Sí. funciona. También otra lógica. Ahí te ahorras unas 3 líneas. O te lo paso a ver, no sé si lo entiendes. No, no, no. Ahorita te lo Está copio. bien, está bien. No, está bien, está bien. Está bien. Se trata un poco de plantear también, de plantear. No se olviden, esto es importante siempre admitirlo, ¿no? De conocerlo también. Y esto los voy a repetir hasta el cansancio y es una doctrina, un principio que ustedes tienen que manejar como desarrolladores. Dado un problema, ¿no? Ese problema va a tener múltiples soluciones, sin lugar a dudas. Y sin embargo, de esas múltiples soluciones, una es espectacular, ¿ya? Una es espectacular, ¿no? Que posiblemente no la conocemos todavía, ¿ya? Pero esa es la idea, ¿no? Lo que hizo su compañero ahí, esa es la lógica, y lo que su compañero sugiere también puede ser válido y otra lógica interesante analizar, ¿ya? Eso lo podemos chequear también cuando les toque exponer, lo vamos a ver. ¿Algún otro comentario de su compañero, por favor? Adelante. Una pregunta en tu código, por ejemplo, cuando dices, vámonos al segundo menor de 3 argumentos, ABC menor, ¿no ven? Tenemos ahí el segundo menor de 3 argumentos. Encuentras el menor de ABC Ujú. en segundo menor. Sí. Mm, Se guarda en M1. Ya. Ahí, por ejemplo, en esa llamada, me queda una duda, ya una duda que dejo para tu análisis y para análisis del curso también. Tienes ahí segundo menor de 3 argumentos, encontrar el segundo menor en el cuarto argumento, ¿no es cierto? La regla. Sí. Ese es el enunciado de la regla, ¿no? Segundo menor Ujú. de 3 argumentos, encontrar el segundo menor de los 3 en el cuarto argumento. Ujú. Entonces, estás llamando, ya, está bien, de menor, ya, ok, está bien. Estás llamando a menor de los 3 en menor 1, ¿no? Sí. En vez de colocar la pregunta si menor 1 es igual a, podrías tú colocar en menor ABC, A. Es decir, ordenemos un poco tu código, no hay problema. Colócalo menor ABC, A en el primero. ¿Aquí? Sí, hay ABC, A.
¿Listo? Y eliminas la siguiente cláusula, menor 1 es igual a A1. ¿Cómo? Eso de ahí, necesito que me comentes. ¿Qué te parece? No lo ejecutes, no nada, solamente analiza esa forma de resolver el problema. Sí, también es válido. También es válido. ¿Hay algún grupo que haya hecho de esa manera? Adelante, por favor. Bien, al parecer ninguno. Sin embargo, en el material que les he entregado y en el video que lo tienen, también es interesante sacar ventaja de esta forma de escribir el código, ¿no? Hemos hecho menor de 2, 3 argumentos, etcétera, utilizando esta propiedad, ¿no? Si queremos que todos los argumentos sean iguales, solamente tienes que repetir la misma variable y se acabó. No tienes que preguntar el primero es igual al segundo, etcétera, ¿no? Entonces, hay propiedades interesantes de vinculaciones de variables que nos va a ayudar a resolver. Listo. Avanzamos un poco más, sigamos segundo menor. Segundo La mayor, misma, que la misma lógica. la misma lógica. Siguiente, Tercer menor. siguiente. Exactamente la Ter- misma lógica, ter- en otras palabras, ¿no? sí, solo que Ya, aquí es un poquito más lógico porque ya tengo cosas trabajadas arriba. Así que el menor, por ejemplo, el tercer mayor va a ser el menor de 3. El tercer mayor de 4 va a ser el segundo menor. Y el tercer mayor va a ser el mismo segundo menor de 5. listo. Daniel, inténtalo en tu grupo, por favor, esa observación que les hago, verifiquen, funciona o no funciona, cuál es la diferencia, cuándo utilizar, no utilizar, en esa parte nada más, y ya nos comentan en la próxima clase. ¿Listo? Ya. Ok, listo. Eso es todo, Daniel. Daremos lugar también a los otros grupos. Antes de proseguir, por favor, ¿algún comentario de este o de la exposición anterior? Melissa Fisher, necesito tus comentarios. Adelante, por favor. Em, del código sí, mi grupo y yo hicimos casi parecido al del compañero. Y no se nos había ocurrido Bueno, la lógica que mostró. listo. Grupo 13, Brian, Laura, ¿qué comentarios, por favor? Adelante. Bueno, nosotros en nuestro grupo algunas cosas hicimos similares, aunque como nos damos cuenta podemos usar cortes, ¿no? Como resolución en las reglas, como también podemos hacerlo utilizando otros operadores, ya sea relacionales o lógicos, ¿no? En nuestro caso nosotros utilizamos, o sea, nos costó un poco entender el tema de los cortes y intentamos intercalar, digamos, ¿no? No solamente usar cortes, sino también usar operadores relacionales para poder resolver las reglas. Listo. Para terminar, Cristian Maldonado, adelante, por favor. Casi mi código estaba lo mismo que el del compañero. Ya. ¿Qué te ha parecido, Cristian, ambas exposiciones? La primera me pareció más interesante, ya que hablaba del ranking de universidades, entre otros factores, y esa sí me llamó mucho más la atención que del código. Ya. ¿Qué le faltó al código que expuso tu compañero? Uy, no puedo decir mucho, ingeniero, porque como le dije, casi lo mismo lo hice yo, o lo hicimos mi grupo, pero pienso que el otro compañero que dio a conocer o sea,
lo que explicó lo veía más interesante también porque en sí resumió unas 3 líneas de código. Pero como Ya, dijo, cada listo, quien tiene como que Cristian. hacer. ¿Mm? Listo, listo, gracias. Ok. Bueno, así vamos a desarrollar la clase siempre. Les voy a ir preguntando a alguno. Generalmente voy a preguntar al que menos atento está para ponerle en onda en la materia. ¿Ya? Eso es todo, jóvenes. Vamos a proseguir el día jueves, ya la siguiente exposición. Y el día jueves les voy a dar el siguiente práctico para la otra semana también. Yo creo que el día jueves podemos analizar algo más de los códigos, ¿ya? Al igual que hoy. El siguiente grupo expositor, por favor, el siguiente grupo expositor siempre mejor que el expositor anterior. Ranking de universidades ya tienen un reto de preparar una brillante exposición hasta el jueves, lo mismo este práctico, ¿ya? Por favor, que sea mejor con creces que esta exposición. Listo, jóvenes, ahí vamos a quedar, nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego.